Buenos días, iglesia, y buenos días, Esbe. Buenos días, Nata. Esbe, te tengo una pregunta para esta semana. En este tiempo en que has visto el poder de Dios, Wow, en este tiempo de cuarentena he podido ver el poder de Dios, primeramente en mi salud. Ustedes saben que tengo las alergias y esta enfermedad del COVID pega directamente a las personas que tienen alergias. Pues yo soy una de las definitivamente bienaventuradas porque por el poder de Dios estoy sana. Hasta el día de hoy me he mantenido. Y Nata, también doy gracias a Dios porque he podido ver el poder de Dios en los retos que Él me ha llevado a enfrentar. Y es en mi universidad, definitivamente ha sido el reto, pero de la mano de Dios ya voy en la mitad de este primer semestre y coronando con muy buenas notas. Y algo que para mí hace años era imposible, hoy veo el poder de Dios en lo posible. wow, Esbe. Bueno, felicitaciones, esperamos que ese semestre termine muy bien. Amén. Y estamos ya aprendiendo, iglesia, acerca de quién es el Espíritu Santo en estos días. Entonces quiero que miren los letreros de nuestras camisetas. Y el Espíritu Santo no solo nos hace una generación poderosa y radical, sino que el Espíritu Santo es... Dios mi ayudador. Así es. Así que hoy vamos a estar cantando, iglesia, acerca del poder que el Espíritu Santo nos da. Y les quiero compartir este versículo. Dice el Salmo 59, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas porque tú, oh Dios, eres mi refugio. El Dios que me demuestra un amor inagotable. Así que llévese este versículo en el corazón, iglesia, y en esta mañana vamos a estar cantando precisamente de ese poder de Dios como nuestro refugio, nuestro consuelo, y que con ese Dios no hay Goliat que se pueda tener en pie. Así que, iglesia, preparados para alabar desde sus casas. Niños, por favor, vamos a levantarnos porque vamos con toda, iglesia. Amén. Nadie
como nuestro Dios. Definitivamente Él tiene promesas que no se comparan para ti y para mí. Y una de esas es que Él nos ha hecho más que vencedores, iglesia. Así que hoy vamos a cantar que nada, pero nada imposible para nuestro Dios. Y vamos a derrotar todo Goliat en nuestra vida. Dios es más grande, más grande.
esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas y dame las llamas y demuestra tu poder, calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, creo en ti, Señor, Creo en ti, Señor. vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí, Espíritu ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, creo en ti, Señor, creo en ti, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Así es, Señor, una y otra vez hemos visto siempre tu cuidado, tu protección. Jamás nos has fallado, jamás nos has abandonado. Eres el Padre de padres. Señor, como tú no hay ninguno. Jamás nos hemos visto solos, Dios, y hoy estamos declarando que aunque no te veamos, Señor, tú como Padre estás obrando. Tú estás haciendo cosas hoy, Señor. Aunque nuestros ojos físicos no lo vean, Señor, aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Él está contigo. Él está contigo y no te ha dejado ni un minuto ni un segundo. Sus ojos están puestos sobre ti.
eres de maravilloso, así eres de incansable, nunca te cansas, no te das por vencido en nosotros, Dios. Gracias porque podemos contar que hay un Dios milagroso obrando a nuestro favor, y aunque no siempre lo puedas ver, Él está obrando con su poder. Así que hoy prepárate porque también vamos a recibir una palabra tremenda, una palabra de poder, una palabra en que su Espíritu Santo ha ungido para que la podamos recibir hoy tú y yo. Así que gracias, Dios. Amén. Buenos días, iglesia, sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a la palabra, al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Veíamos la semana pasada cómo el Señor recordaba este versículo, en donde nos decía que era conveniente que Él se fuera, era beneficioso, era necesario. Ahora, ¿por qué? Porque como ser humano estaba limitado. Él solo podía predicarle a los que estaban presentes, y solo podía ayudarle a los y sanar y ayudar a los que estaban presentes. Pero ya venido el Espíritu, esto no iba a suceder. Entonces Jesús dice, les conviene, es bueno, es necesario para ustedes. Muchas veces uno piensa, cuando una persona está sufriendo mucho, uno dice, pues bueno, para ella sería bueno que partiera con el Señor, porque está sufriendo, es conveniente para ella, así nos duela. En este caso el Señor dice, sí, yo voy a partir, yo me voy, pero esta partida les conviene a ustedes. Les conviene a ustedes, porque si nosotros vemos, no solo Él estaba limitado en su humanidad, sino Él tenía un propósito, una tarea, una misión que cumplir. Dice la palabra en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la misión y esa era la tarea. Y en esa tarea Él tenía el propósito era venir a morir por la humanidad, para salvar a esa humanidad. Ese era el propósito, aunque Él había estado un tiempo con sus discípulos, donde les enseñó, donde les compartió la palabra, donde los equipó. Ahora era necesario que Él partiera. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, Él no iba a estar aquí, el Espíritu no iba a estar limitado ni por tiempo ni por espacio, sino que iba a estar, dice la palabra, en donde 2 o más se reúnan en mi nombre. Y esa es una certeza que nosotros debemos tener, que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Él está en medio de nosotros. Ahora, Él decía, les conviene que yo me vaya, porque yo no los dejaré huérfanos, dice en otra versión, si no los dejaré solos, sino que les voy a enviar al Consolador, al ayudador, al consejero, al abogado, al defensor. Entonces, todo incluido tenía. Entonces el Señor nos dice, es conveniente para ustedes, es bueno, es de beneficio. Ahora, si vemos la palabra, dice, me conviene que yo me vaya, porque ¿cuál es la tarea del Espíritu? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si volvemos a leer, dice, porque cuando venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Hay una tarea. Dice convencer al mundo ¿de qué? Del error que había en cuanto al pecado, en cuanto a justicia y en cuanto al juicio. Ahora, ¿qué es convicción? Viene de una palabra griega, elencho, que quiere decir convencer
o probar un culpable, producir evidencia, así como un fiscal recoge pruebas para condenar a un acusado. Esa era la tarea del Espíritu. Y nosotros vamos a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? El Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu quiere producir evidencia, ¿en dónde? En nuestro corazón. Él quiere mostrarnos que somos culpables, que necesitamos perdón, que necesitamos a un Salvador. Entonces, esa convicción Él la produce en nuestros corazones. ¿La hace quién? El Espíritu de Dios, no la hace ningún hombre. Nosotros como seres humanos no podemos convencer a otros de sus errores. Ese convencimiento solo lo hace el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. O sea, no hay ninguno que pueda decir, yo no lo he hecho. Ahora, antes de venir al Señor, muchos de nosotros nos considerábamos buenos. Muchos de nosotros pensábamos que todo lo que hacíamos estaba bien. Aunque conocíamos los mandamientos y nos decían, bueno, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre. El tercero, santificar la fiesta, no robar, no matar, y no lo sabíamos. Pero en la práctica era otra cosa. Porque pensábamos que el amar a Dios era ir a misa todos los domingos. Pensábamos que el amar a Dios era cumplir con los sacramentos. Pensábamos que el amar a Dios era el sabernos el Padre Nuestro, el yo pecador, las Ave Marías, y pensábamos que en eso estábamos bien. Pero cuando venimos al Señor, el Espíritu nos convence. Cuando escucha uno la palabra, el Espíritu nos convence. Y nos convence que en todo eso que hacíamos, no teníamos en cuenta al Señor. O sea, nuestra relación con Dios dependía de ir a misa o no ir a misa, de persignarnos, de leer un Padre Nuestro y ya, paré de contar. ¿Quién nos convence de eso? Cuando escucha uno la palabra, es el Espíritu el que nos convence que hay maldad en nuestro corazón. Es el Espíritu el que nos convence que no solo el pecado era matar, robar, los pecados evidentes, sino que habían cosas en nuestro corazón que no eran. Ahora eso para recibir al Señor. Pero ¿qué de los que somos creyentes? Ya siendo uno creyente, entonces, si va uno a la palabra aún es mucho más clara. Y nos muestra que hay otros pecados que nosotros cometemos que nos acostumbramos a ellos. Nos acostumbramos a mentir, a criticar, a señalar, a juzgar, a hablar mal, a codiciar. Pensábamos que los celos, la ira, la amargura, el resentimiento, eso era normal. ¿Cuándo se nos imaginó que la falta de perdón era un pecado? Pensábamos que el no perdonar, pues bueno, tal vez se lo merecía, tal vez era injusto, pero había resentimiento hacia las personas. Entonces, el único que nos puede convencer de eso que está en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Entonces, ese convencimiento se da, dice, cuando nosotros escuchamos la palabra. Ahora, cuando hay convicción es concientizarse uno de la falta, pero la verdadera convicción tiene que llevarme a aborrecer lo que hago. Y ese es el primer paso del arrepentimiento, porque muchas veces nosotros confundimos el ser conscientes de nuestra realidad, nos confundimos con arrepentimiento. Y el arrepentimiento va más allá, no es solo ser consciente, no solo es reconocer la falta, es arrepentirnos y no volverlo a hacer. Entonces la convicción es solo ese primer paso, pero en ese primer paso está el Espíritu de Dios levantando en evidencia nuestro corazón para que reconozcamos lo que hay en nosotros. Entonces, el Señor dice, el Espíritu va a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado. Ahora, ¿por qué en cuanto al pecado?
Dice más adelante, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Dice que el mayor pecado es no creer en Jesús. El mayor pecado es no creer que el Padre lo envió al mundo para morir por nuestros pecados, para darnos vida, porque estábamos muertos en ellos. Dice que el mayor pecado es no creer que Él fue a la cruz y murió por amor a nosotros. Entonces, ¿el mayor pecado cuál es? La incredulidad. La incredulidad, porque en Hebreos nos dice, no haya pues en vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, la incredulidad es lo que nos impide a nosotros ver la obra de Dios operando, valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, cuando el Señor vino, dice en Juan que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces, el Señor Jesús dice, vino a hacer su obra, su tarea. Él vino con la misión de predicar el reino de Dios para que todos aquellos, ante todo su pueblo, se volviera a Él. Pero ellos no quisieron recibirle. Y muchos pensamos, porque ellos esperaban tal vez a un rey que viniera y tomara dominio, o por X y Y circunstancias, y muchos de nosotros podemos decir, bueno, estas son las decisiones. Pero ¿cuál sería hoy la razón para que no se quiera recibir al Señor? Para que no se quiera recibir. El pueblo de Israel no lo recibió. El pueblo de Israel no le abrió la puerta y le dijo, bienvenido, tú eres el Mesías. No. El pueblo de Israel lo negó, ya sea por su condición, ya sea porque venía de ser una persona pobre, porque había nacido en un sitio pues no de renombre, porque ellos esperaban a un rey físico. Puede que esa sea la razón, pero hoy ¿cuál sería la razón? Y la razón entonces está en el versículo que leíamos anteriormente. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿ellos amaban la luz? No, ellos querían seguir practicando sus obras exteriores. Aunque ellos conocían la palabra, solo la practicaban exteriormente, porque en su corazón nada que ver. En Juan 15:22 nos dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, no tienen excusa porque el Señor Jesús en su obra, en su palabra, aún las escrituras muestran la verdad. Entonces dice, Él vino y el hecho de que Él haya venido y su pueblo no creyera, aún la humanidad no creyera, dice, son culpables. ¿Por qué? Porque dice en otra parte de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Entonces, todos los que han escuchado el Evangelio, todos los que han escuchado la buena nueva de salvación, todos los que han escuchado que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y no creemos, dice, somos culpables. Porque la fe para recibir la salvación es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que si nosotros recibimos al Señor, no es porque hayamos sido muy obedientes, no es porque hayamos entendido, no, es porque Dios en su infinito amor y misericordia nos dio esa fe para poderlo recibir. Entonces dice, no hay excusa. No hay excusa, porque todos los que han escuchado esas buenas nuevas de salvación, dice, y no le han abierto la puerta al Señor, son culpables, dice la palabra. Porque Él nos da ese don de fe para recibirle. Y vemos un ejemplo. Lo vamos a ver en Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6, 8 y 12. Entonces, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo,
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces aquí nos habla de que Felipe, el que hacía, dice, hablaba de la palabra de Dios, hablaba del evangelio, hablaba del reino. ¿Y qué sucedía con los que escucharon? Dice que ellos escucharon y creyeron. Creyeron a eso que se les estaba anunciando, pero no solo se conformaron con creer, sino que dieron esos pasos de fe, caminaron, obedecieron, dieron testimonio público de su fe. ¿En qué? Dicen que se bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces vemos que la palabra es real. Vemos que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. Es el que convence, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios el que hace esa obra en nosotros. Así es de que nosotros también tenemos que pedirle al Señor, Señor, que hoy, siendo hijos tuyos, necesitamos que nos convenza. Alumbra nuestro corazón para mirar qué es lo oculto que hay allí y poder venir al arrepentimiento. Muéstranos qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces dice que el Espíritu de Dios tenía esa tarea. Primero, convencer al mundo de pecado. Tenía que tener esa convicción y esa convicción de que necesitaba un Salvador. Pero dice también el segundo punto dice que el Espíritu Santo debía conocer al mundo ¿de qué? De la justicia de Dios. Y para ello vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice, ¿en esto consiste en amor? ¿En que amamos a Jesús? No, dice en que Dios el Padre nos amó primero. Él nos amó primero y nos demostró su amor al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces dice, y lo mandó a morir, siendo el ¿qué? Dice santo, porque siendo aún pecadores, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Se hizo pecado y se hizo maldición por cada uno de nosotros. Entonces, en esto se muestra el amor de Dios, que dio a su Hijo por mí y por ti. En eso se muestra el amor. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dice, al que no cometió pecado, al que siendo inocente, Dios lo trató como pecador por amor a quién? A ti y a mí. Dice, en eso se muestra ¿qué? La justicia de Dios. En eso se muestra su amor y su misericordia, porque Él fue el pago por nuestro pecado. Él fue el pago por nuestras transgresiones. Dice que nuestra relación con Dios estaba rota. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él fue el puente que restableció esa relación. Él abrió ese camino para llegar al Padre. Y para ir al Padre podemos ir continuamente y cada vez que lo necesitemos. Y podemos acercarnos a Él ¿cómo? No con temor, no con miedo, no como preveyendo un castigo, sino que podemos acercarnos a Él como confiadamente por la obra poderosa que hizo Jesús en la cruz. Porque dice que la palabra nos dice en el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados se exigía un cordero. Y un cordero dice puro, perfecto, sin ningún defecto. Ese cordero, la palabra nos dice el Cordero de Dios,
el Cordero de Dios, el que quita el pecado del hombre. ¿Quién es? Jesús. Él fue ese Cordero que ocupó nuestro lugar, que derramó su sangre por ti y por mí, dice, para perdón de pecados. Pero en Romanos 3:25 nos dice la palabra: Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Eso lo tenemos claro, lo conocemos. Pero ¿qué más dice? Dice, cuando nosotros creemos esto, cuando nosotros creemos que Jesús vino a morir por nosotros, que fue por el amor del Padre, dice, Dios perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. Entonces, esta es una verdad y es la certeza que debemos tener de la justicia de Dios. Tener la certeza de que Dios es justo, Dios es bueno, que dice Él, si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, Él perdona todos nuestros pecados pasados. Entonces, cuando venimos al Señor, inmediatamente cuando le decimos, Señor, yo creo en tu sacrificio, yo te invito a morar a mi vida, en ese momento todos nuestros pecados fueron borrados. El Señor no tiene, dice, ese acta de decretos que Satanás tenía con nosotros. El Señor, ¿qué? La borró. El Señor no nos tiene una factura de cobro. Él no nos manda una factura para decirnos, usted me debe esto, esto y esto. Desde el momento en que nosotros lo recibimos o en el momento en que tú lo recibes, Dios inmediatamente dice, perdona todos nuestros pecados. ¿Por qué? Dice, porque Él nos tiene paciencia, porque Él nos conoce, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Jesús, dice, se hizo hombre y padeció lo mismo que nosotros padecemos, pero sin pecado. En esto está la justicia de Dios, en que Él nos amó, en que dio a su Hijo y que Él aún perdona nuestros pecados porque es consciente de nuestras debilidades. Ahora, a través del sacrificio de Cristo nosotros somos justos a los ojos de Dios. Dios nos ve a través de Cristo y a través de Cristo somos justos. Y esa es una verdad que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Atesorar esa verdad de que Dios es justo y nos hace justos a través del sacrificio de Cristo. Ahora bien, dice en 1 Juan 2, del 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si vemos antes, en el momento en que conocemos al Señor, nuestros pecados son borrados. Pero ¿qué pasa? Que aún siendo hijos, pecamos. Aún siendo hijos, fallamos. Porque somos justos que aún pecan. Entonces la palabra también trae una respuesta, trae una salida para ello. Dice que si alguno ha pecado, ¿tenemos a quién? A un abogado que nos defiende. Tenemos a un abogado al cual podemos acudir. Dice, tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo, que fue justo. Porque el Padre nos ve a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hemos pecado? Venir ante Él confiadamente y reconocer nuestro pecado. No ocultarlo, no esconderlo, no guardarlo, no echarle tierra. Sino que debemos hacer, dice, confesarlo, porque tenemos a un abogado. Ahí está la justicia de Dios para con sus hijos. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio propicio, perfecto, aceptable delante de Dios. Pero dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No hay acepción. En Romanos 8, 1 y 2 nos dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estamos obrando conforme al Espíritu, Satanás no puede venir a condenarnos porque no tiene ningún derecho en nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso ha hecho el Padre conmigo a través del sacrificio de su Hijo. Entonces vemos que el Espíritu tendría que a nosotros convencernos ¿de qué? Del pecado, de la justicia de Dios, pero también de algo más, dice, del juicio. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, el juicio de Satanás fue ejecutado por Cristo en la cruz. Fue allí donde él fue juzgado. Dice, porque fue en la cruz donde el diablo fue condenado. Satanás es juzgado y condenado por la obediencia de Cristo en la cruz. Ahora, ante este sacrificio dice que Dios está perfectamente complacido, que este sacrificio fue acepto, fue grato, fue ideal, fue perfecto. Y ante todo, ¿por qué? Por la obediencia de Cristo. Dice la palabra que porque Cristo aprendió por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Ahora bien, dice la perfecta obediencia era que Jesús, siendo hombre, tenía que morir por los pecados del hombre. Él tenía que hacerse hombre para morir por nuestros pecados. Tenía que vivir eso. Tenía que recibir el juicio de la muerte física y espiritual. Por eso el Señor les decía, y en esto conocerán mi juicio, conocerán el juicio de Dios y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me voy y no me volverán a ver. Es decir, Jesús tenía que morir allí, física y espiritualmente, por el pecado del hombre. Pero también él tenía que sufrir la separación de Dios con el hombre, porque allí en la cruz Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es cuando él siente que el Espíritu de Dios se apartó de él, para que él viviera en su carne lo que era la separación de Dios y su muerte física. Ahora bien, dice, en la cruz, por el sacrificio de la cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso en la palabra en Filipenses 2, 7, 11 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque este sacrificio de la perfecta obediencia de Jesús al Padre, dice, ese sacrificio de la cruz fue lo que juzgó a Satanás, porque siendo él santo, siendo él perfecto y sin pecado, dice, murió y fue al Hades. Y allí tuvo la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Entonces dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
para quitar que todo poder, toda soberanía sobre los hijos de Dios, sobre todos aquellos que reciban a Jesús y acepten su sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Satanás utiliza el mundo, sus placeres, deseos, poder y riqueza y fama para atraer y esclavizar al hombre. Él utiliza todo lo que hay en el mundo para esclavizarlo. Y si hay esclavitud, ¿qué hay? Hay destrucción. Esa es la obra de Satanás. Pero, dice, la cruz, la victoria de Cristo en la cruz, ¿qué hace? Da poder para que todos aquellos que lo hemos recibido podamos decirle no al pecado. Podamos cambiar nuestros malos hábitos. Podamos romper ataduras, dice, en el nombre poderoso de Jesús. Porque ya el pecado no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Entonces Jesús venció en la cruz. Él murió, pero Él también resucitó para darnos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora, en Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esta es la palabra, dice, porque así como Jesucristo murió y resucitó, dice, lo que mora en nosotros es igual de victorioso, porque dice que el Espíritu que resucitó de la muerte a Jesús, ese Espíritu mora en ti y en mí. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, si nosotros vemos cuando el Jesús dijo, les conviene, nos conviene. Ha sido beneficioso. Hemos sido privilegiados al tener el Espíritu de Dios. Podemos decir, todo lo tenemos. Así como ese plan que nosotros conocemos, todo incluido. En Jesús tenemos todo incluido. Dice, yo en ti y tú en mí y yo en ellos. Dice, porque yo y el Padre uno somos. Y dice, y rogaré al Padre y Él enviará al Consolador. Entonces tenemos al Padre y al Hijo en el Espíritu morando en nosotros. Todo incluido. Y con una obra poderosa del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Así es de que hoy vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque ese sacrificio nos da entrada. Gracias porque en ti lo tenemos todo, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque tú nos amaste incondicionalmente, nos diste vida y nos has dado tu Espíritu que opera poderosamente en nosotros. Hoy te clamamos, Señor. Te clamamos por todos aquellos que aún no te conocen. Te clamamos, Señor, para que seas tú, mi Dios, para que sea el poder de tu Espíritu tocando esos corazones, Señor, para que sea el poder de tu Espíritu convenciendo, mi Señor, a todos aquellos que están apartados, esclavizados por el mundo, Señor. Hoy te clamamos por misericordia. Solo tú puedes tocar, sensibilizar, atraer, suavizar, Señor. Solo tú puedes hacer volver los ojos a ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú un día nos miraste, porque tú un día, mi Señor, nos llamaste, Señor. Un día nos diste a conocer de tu amor, de tu fidelidad y de tu cuidado. Hoy te damos gracias, Señor, gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tenemos tu Espíritu. Y hoy te pedimos también, Señor, convéncenos cada día. Convéncenos cada día. Alumbra nuestro corazón, Señor, para que todas las tinieblas que pueden aún haber allí vean tu luz, Señor, y podamos venir a la
de que tú eres un Dios justo, bueno, santo, poderoso. Gracias te damos, mi Rey, gracias. Gracias porque tú nos haces justos a través de la sangre de Jesús. Gracias por lo que tú has hecho en medio de nosotros. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que nos da acceso a ese trono, a la presencia del Padre. Gracias. Gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Gracias porque sabemos, Señor, que el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque tú venciste en la cruz y nos ha dado esa autoridad, mi Señor, para decirle no al pecado y no a lo que no conviene, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Te damos a ti el honor, la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia. Pero gracias por lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor. Gracias por lo que tu Espíritu está haciendo allí, tocando corazones, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, te presentamos esta semana, Señor, para que realmente en esta semana tu Espíritu opere de manera poderosa en nuestras vidas, convenciéndonos, Señor, para que podamos avanzar en ti cada día, para ser esos instrumentos en tus manos, que llevemos tu palabra, mi Señor, que anunciemos esas buenas nuevas de salvación para que otros escuchen y sean movidos, mi Dios, sean movidos por tu Espíritu para recibirte a ti, para que te abran la puerta, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con poder.
olviden participar de todas las actividades y los niños no se muevan porque tienen ahorita clase. Entonces quieticos ahí porque también para ustedes algo muy especial el día de hoy. Bendiciones, saludos a todos.